Buenos días a todos de nuevo. Seguimos con el libro de Romanos, ¿sí? No es una historia de romanos, no es una historia de esas películas de romanos que a veces hemos visto en la televisión. Es el libro que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, en la antigüedad, ¿verdad? Y les está enseñando acerca de la vida cristiana. ¿Os parece bien? Ahora, cuando habla de la vida cristiana, el apóstol Pablo se refiere a la vida celestial o también incluye, o se refiere más bien ahora de momento a la vida terrenal aquí en la tierra. Más bien a la vida terrenal, ¿vale? Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que aunque somos ciudadanos del reino de los cielos, porque somos hijos de Dios, ¿vale? Porque hemos creído, y eso gracias a creer en el Señor Jesucristo, nos dice que a la vez somos ciudadanos aquí en la tierra. Vivimos en un estado, vivimos en un país, en una nación, y en ese sentido tenemos que saber vivir la vida cristiana en este contexto de nuestro estado y de nuestro país. ¿Ya funciona esto? No sé. No. Sí. Vale, ahora, ¿se oye? Sí, se oye ya funciona esto, mejor. Me siento más cómodo, más libre así, para poder entonces manejarme las manos. Sí, me gusta moverme las manos. Vale, entonces el apóstol Pablo, decíamos que en los capítulos 12, 13 de Romanos en adelante nos está hablando de la vida práctica. Nos ha hablado en el capítulo 12, recordáis, estos domingos atrás, de nuestra relación con Dios, una relación de amor y de obediencia, una relación con nosotros mismos, que no pensemos que somos más que los demás, tampoco menos, que nos veamos a todos iguales, tengamos un sentido de nuestra dignidad y la reconozcamos en los demás también. Nos habla de nuestra relación con los demás, sobre todo una relación basada en el amor, los unos para con los otros. Nos ha hablado de la relación para con nuestros enemigos, personas que nos quieren mal o nos hagan cosas malas contra nosotros, y nos dice que no debemos de vengarnos hacia ellos, que debemos dejar el juicio a Dios, pero que sí que debemos inclusive amarnos. Esto es una gran diferencia del cristianismo. Hay otras filosofías que dicen, oye, el que la hace la paga, ¿vale? Y entonces si te dan una, devuelve dos, ¿vale? Por si acaso. No, el cristianismo dice que debemos de ser humildes, fuertes, sí, pero fuertes en el amor, fuertes en nuestra dignidad, fuertes de defender nuestros derechos, pero a la vez también no coger la venganza por nuestra mano. Dice que incluso amemos a nuestros enemigos. Y ahora en el capítulo 13, el apóstol Pablo sigue con nuestras relaciones y nos va a hablar de nuestras relaciones con el Estado, ¿sí? Con el Estado, con las autoridades civiles, con el gobierno. ¡Wow! Menudo tema, ¿eh? Parece que este tema no entra dentro de la vida cristiana, pero sí que entra, y entra de lleno, ya lo veréis. Entonces nos va a hablar luego nos hablará, pero eso ya lo tocará José Luis el próximo domingo, nuestra relación con la ley, que es vivir en amor. Si vivimos en amor, cumplimos la ley. Y luego nuestra relación con respecto a la venida del Señor Jesucristo, debemos de vivir unas vidas que le agraden a Él, esperando su venida. Entonces vamos para el tema. ¿Os parece bien? Vamos por el tema. El tema, repito, es la relación, la manera de vivir del creyente, del cristiano, en este mundo, en relación con el Estado y con las autoridades civiles, autoridades judiciales. Pero también la autoridad abarca otros aspectos, otros ámbitos de la vida, abarca el ámbito de la familia, los hijos sujetos a los padres, abarca el ámbito laboral. Todos los que trabajamos o hemos trabajado tenemos que estar sujetos a nuestros jefes también, ¿verdad? En el ámbito, por ejemplo, escolar, también los alumnos deben de respetar y sujetarse a sus profesores y a la dirección de la escuela. Así que en todos los ámbitos de la vida, si os dais cuenta, hay un orden de autoridad, porque la autoridad es un concepto que tiene que ver con que
la vida se desarrolle dentro de un orden que sea bueno para todos. Un orden en el que la vida se desarrolle en un ámbito de paz, en un ámbito de leyes justas, en un ámbito de justicia, en un ámbito de armonía, de amor, para que la vida humana, cada ser humano, tú, yo, cualquiera de nosotros, los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, cualquier persona, hombres y mujeres, podamos desarrollar nuestra vida terrenal en el tiempo y en los años que vivamos aquí en la tierra de una manera digna, de una manera tranquila, de una manera dedicados a nuestros trabajos, a nuestras familias, y podamos hacerlo en un ambiente de paz y de protección con unas buenas leyes. Así que esta es la importancia enorme que tiene el concepto de la autoridad. La autoridad siempre es un concepto no para mandar, es un concepto para servir. Cuando Jesús, sus discípulos discutían entre ellos quién iba a ser el mayor, el más importante, si iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús en el trono, en su reino, tal y cual, tranquilitos. El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. ¿De acuerdo? Así que el concepto de la autoridad y la responsabilidad del gobierno tiene mucho que ver con el servicio a los demás para el bienestar de los demás. Eso fue ya lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando creó, ¿verdad? En Génesis capítulo 2 creó al hombre y la mujer, ¿vale? Y ya le dijo, os entrego la tierra, el planeta Tierra, para que lo dominéis, para que lo juzguéis, para que lo sometáis, es decir, para que lo dirijáis todo y desarrolléis vuestra vida aquí, disfrutando de esta maravillosa creación que os he dado, pero también desarrollando vuestro trabajo. Y les dio autoridad, recordad, sobre los animales, ¿sí? Y por eso Adán puso nombre a los animales. ¿Quién pone el nombre a los hijos? Los padres, normalmente, ¿verdad? Porque tienen el derecho y la autoridad de decidir qué nombre le van a poner a sus hijos. ¿Sí? ¿Es así? Por eso Dios te ha cambiado el nombre, ¿eh? Por eso Dios tantas veces en las Escrituras va cambiando los nombres, ¿vale? El de Abraham, ¿vale? El de Jacob a Israel, va cambiando los nombres porque Él tiene la autoridad de poderlo hacer. Así que en ese sentido es un tema francamente interesante. Vamos a leer pues capítulo 13 de Romanos. ¿Lo ponemos en pantalla? Sí, no, sí. Un momentito me dicen, vale. Vamos a leer el capítulo 13, versículos del 1 al 7. Tenemos 7 versículos para tratar este asunto. Lo vamos a leer ahora todo de seguido, luego vamos a ver los diferentes puntos que tenemos, gracias, en este tema que Pablo nos habla. ¿Sí? Mirad. Empieza diciendo lo que hemos de hacer, Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿vale? Entonces la enseñanza clarísima que tenemos es que hay que obedecer a las autoridades superiores, las autoridades civiles, los gobiernos que tenemos en nuestros estados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto lo veremos, no hay autoridad de parte de Dios, porque Dios es el único que es soberano, y el único que tiene autoridad sobre todo, y de Él emana la autoridad hacia los demás y Él va delegando esa autoridad a los demás. El versículo 1, sí, porque no hay autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿vale? Luego aclararemos esto, ¿eh? No quiere decir que cada uno de los presidentes de gobierno, reyes, emperadores y malos gobernantes que han habido hayan sido elegidos por Dios. No quiere decir esto. Quiere decir que Dios ha establecido la necesidad de que haya un sistema de autoridad y un sistema de gobierno para el bien de las sociedades, y que esa posición de gobierno y de poder es algo de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 2.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, nos ha dicho someteos a la autoridad, por lo tanto el que no lo hace, y nos sometemos a la autoridad porque Dios las ha puesto, entonces el que no se somete a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Y los que resisten la autoridad acarrean condenación para sí mismos, es decir, reciben un castigo. Y eso es lo que nos pasa cuando pasamos un semáforo en rojo, cuando dejamos de pagar un impuesto que tenemos que pagar y luego viene una multa, o cuando cometemos algún delito, transgredemos las leyes que rigen nuestro país y nos llevan a un juicio y somos juzgados y somos condenados a algún tipo de castigo, ¿verdad? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Es decir, el propósito del gobierno no es hacer daño a la gente, ¿vale? El propósito del gobierno es favorecer la vida ciudadana y la vida social. Entonces, los magistrados, aquí igual se está refiriendo más al tema de los jueces, ¿verdad? No es para infundir temor, sino al malo. Las leyes lo que pretenden en una de sus funciones no solamente favorecer el bien, sino también refrenar el mal, evitar todas aquellas acciones ciudadanas que pueden perjudicar a los demás ciudadanos y a la sociedad. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces también, en un sentido, la autoridad no solamente está para castigar si hacemos lo malo, está también para beneficiar si hacemos lo bueno. Versículo 4. Esta es la primera parte. Esta primera parte tiene que ver con la autoridad del Estado, ¿de acuerdo? La desarrollaremos. Vamos a acabar, bueno, vamos a tocar esta primera parte, vamos. Y luego seguimos con el versículo 4 en adelante. Yo os he explicado así ya por encima lo que está diciendo el texto, simplemente que quiero ahora entrar un poquito en el detalle, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto, deducimos de que el Estado es una institución divina, ¿vale? Con autoridad divina. No debemos no debemos de modificar la palabra de Dios. Si hemos leído lo que acabamos de leer, nos está diciendo que el Estado es el gobierno, es una institución divina con autoridad divina y por tanto las autoridades del Estado son siervos de Dios. Más os voy a decir. Luego lo veremos en la segunda parte, ¿vale? Algo que os quería decir ahora, lo dejamos para más adelante. Ahora es evidente que esto es el ideal de Dios. Este es el ideal de Dios, la necesidad de que haya un sistema de gobierno en todas las sociedades, en todas las naciones, en todos los países, ¿verdad? Este es el ideal. La realidad es otra. La realidad es otra. Por eso el apóstol, en otras ciertas ocasiones de las Escrituras, encontramos que los creyentes deciden obedecer a Dios desobedeciendo a las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al punto en que las leyes del país o las órdenes que nos dan las autoridades son contrarias a la voluntad de Dios, entonces no estamos obligados a someternos a las autoridades civiles, estamos obligados a obedecer a Dios primero. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. ¿Por qué sí o sí? Porque en Hechos capítulo 5 y versículo 29 nos encontramos aquella circunstancia en la que los apóstoles son arrestados por predicar el Evangelio, los azotan y cuando les sueltan les dice, bueno, soltamos después de haberlos castigado, ¿vale? Estos eran malos gobernantes, ¿vale? Tenemos el ejemplo de malos gobernantes. Eran castigados y les dicen las autoridades, y ahora ni se os ocurra seguir predicando el Evangelio. Ni se os ocurra, ¿eh? Y Pedro y Juan le dicen, un momentito, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no vamos a obedeceros, vamos a obedecer a Dios y vamos a seguir predicando el Evangelio. ¿De acuerdo? Es decir, que hay tal cosa como, podemos ver un poquito más adelante, tal cosa como lo que es la desobediencia civil. ¿Vale? Hay tal cosa
como la desobediencia civil, porque somos ciudadanos libres. ¿Lo habéis entendido? El apóstol Pedro, luego lo leeremos en segunda carta del apóstol Pablo, dice como hombres libres. Nosotros somos ciudadanos libres, tenemos la libertad, que eso conlleva la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Y aquellas decisiones que son buenas para mí y son buenas para los demás, pero sobre todo en el contexto que lo dice el apóstol Pedro, quiere decir que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿de acuerdo? Y ahí hay tal cosa como la desobediencia civil. Hay la objeción de conciencia, por ejemplo, cuando uno le obligan a hacer algo y dice, no, yo no voy a hacer eso porque va contra de mi conciencia. Por ejemplo, el servicio militar. Cuando era obligatorio en España, hubo una serie de personas que se hicieron objetores de conciencia porque entendían que ellos no querían usar las armas, ¿vale? Otro tema son como médicos hoy en día que no quieren practicar el aborto, ¿vale? Porque es un tema de conciencia y ellos se niegan a practicar el aborto. Es verdad que luego a veces esto tiene consecuencias, claro, estos objetores de conciencia en España iban a la cárcel, evidentemente, y en lugar de hacer una mili de 1 año y medio, se tiraban a lo mejor 2 o 3 años en la cárcel. Pagaban las consecuencias, pero los pagaban manteniendo su limpia conciencia de no hacer algo en contra de lo que ellos creían que no deben de hacer, igual que ocurre con los médicos que se niegan a veces a practicar el aborto y en otras circunstancias y otras cosas, pues a veces también sufren consecuencias. Pero hemos de estar, la libertad nos dice de que es la libertad para poder decidir y escoger, lo que a la vez hemos de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿vale? Para bien o para mal, pero una cosa no quita la otra, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir también que no todas las... no quiere decir este principio de que Dios establece las autoridades, no quiere decir que Dios elige a las autoridades, no quiere decir que Dios eligió a Hitler, por ejemplo, para que esté en Alemania, no quiere decir que eligiera a Saddam Hussein allí en Irak, no quiere decir que eligiera a los 10 emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, no quiere decir que elija al presidente de gobierno de cualquier país y de cualquier situación, ¿de acuerdo? Quiere decir que Dios es soberano sobre todo y cuando Él quiere sí que puede interviene poniendo a algunas determinadas personas. Pero en principio, y más en los sistemas que nosotros tenemos ahora en Occidente con las democracias occidentales, las elecciones son fruto de las votaciones de los ciudadanos y ahí salen los que salen. Luego, evidentemente, cada autoridad tiene la gran responsabilidad de hacerlo bien. Y ya sabéis que a mayor responsabilidad o mayor autoridad, mayor responsabilidad, ¿vale? Entonces, ahí también Dios luego juzgará a unos y a otros, ¿vale? Tengo aquí, quisiera poneros algún ejemplo más acerca del tema del mal uso de la autoridad. Por ejemplo, tenemos el caso del Señor Jesucristo, ¿os acordáis? Cuando Jesús está siendo, lo arrestan, ¿verdad? Lo maltratan, lo llevan delante de Pilatos y Pilatos lo está juzgando y en principio lo quiere soltar, pero finalmente lo entrega a la muerte. Y Jesús le dice a Pilatos, mira Pilatos, lo que ocurre es por el permiso que Dios te da, y porque ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. ¿Me entendés la idea? O sea, no es que Pilatos está allí porque Dios escogió a Pilatos como gobernador romano para que estuviera. No, sino que en esa posición de autoridad Pilatos ejercía sus funciones, pero ese uso de la autoridad y del poder era algo que venía de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Más, Jesús en otra ocasión le dijo, o piensas que no puedo dar una orden
yo que sí, que tengo toda autoridad, y vendrían miles de ángeles y destruirían a toda la guardia romana y al ejército romano. Es decir, de que el ejercicio de la autoridad puede ser bien usado o mal usado. Resistencia a la autoridad. ¿Os acordáis el caso de las parteras en Egipto? Cuando el pueblo de Israel en Egipto empezó a crecer, eran ya casi 2 millones, entonces el emperador empezó a tener miedo y sentir que aquel pueblo de Israel dentro de Egipto podía ser una amenaza. Entonces decidió a las parteras que si nacía un niño varón entre los judíos, los israelitas, que tenían que ser muertos. ¿Vale? Esta era la orden del faraón. Esas parteras desobedecieron totalmente la orden del faraón. Ellas no quisieron matar a los niños que nacían de las mujeres hebreas, ¿vale? De las mujeres hebreas, todavía no se llamaban judíos, ¿vale? Desobediencia civil. Estamos obligados a ejercer la desobediencia civil por motivos de conciencia y por causa de obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando hayan leyes que se oponen a los principios y a la voluntad de Dios. También Daniel y sus amigos, cuando fueron deportados a Babilonia, se les obligó a adorar aquella estatua, ¿verdad? Y ellos dijeron: nosotros no adoramos a la estatua, ¿vale? Y entonces es cuando los echaron en el horno de fuego. ¿Os acordáis? ¿Vale? Consecuencias. A veces por las consecuencias de mantenernos fieles a Dios podemos sufrir, pero es mucho mejor sufrir por hacer el bien que no por hacer el mal. Y Daniel también, cuando le prohibieron orar, cuando le vieron que oraba y 3 veces al día contradiciendo la orden que se había dado de que solamente se podía uno dirigir al rey Nabucodonosor, pues él también fue acusado y fue echado en el foso de los leones, ¿de acuerdo? Y Dios libró tanto a unos del fuego como a Daniel del foso de los leones. Pero ellos asumieron las consecuencias de una actitud de fidelidad a Dios y de que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos son ejemplos de resistencia civil, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos algunos pequeñitos ejemplos. Según el Estado y las autoridades se mantengan dentro de sus propios límites, son siervos de Dios. Si se salen de sus límites, son siervos del maligno. Y esto tenemos ejemplos claros en Apocalipsis, el capítulo 13 de Apocalipsis. Veréis cómo Satanás, con la figura del diablo, del dragón rojo, pues él da autoridad, ¿verdad?, a una figura que aparece allí, que es un monstruo que sale del mar, y esta figura encarna un gobierno humano que actúa bajo la influencia, la dirección de Satanás para perseguir a los creyentes y hacer el mal. Entonces, si los gobernantes hacen las cosas en buena conciencia para el bien de los demás, están sirviendo a Dios. Si están haciendo las cosas de una manera en contra de los demás, en una manera egoísta para ellos y perjudicando a la sociedad, entonces están siendo siervos del diablo, ¿vale? Eso es la situación de la una y la otra. Muy bien. Otros ejemplos también que tenemos es la delegación de autoridad. Por ejemplo, Dios delega su autoridad en muchos. Bueno, hemos citado el caso de Pilatos, que no tenía autoridad sobre Jesús si no le fuera de arriba. Adán y Eva en la creación. Cuando Moisés también le traspasa a Josué la autoridad para liderar al pueblo de Israel, es un traspaso de autoridad también. Los padres hemos recibido autoridad también sobre nuestros hijos para criarlos, educarlos y disciplinarlos. Fijaos la doble faceta, tanto de proveer para el bien de nuestros hijos, que es la primera función de los padres, proveer, cuidarles, darles todo lo que necesitan y el mejor ambiente para criarlos, como a la vez castigarles si hacen algo malo. Fijaos que es lo mismo que hemos visto y luego veremos en el tema de las funciones y del Estado también, ¿vale? Bueno, y otros ejemplos que ahí podemos tener por ahí. Simplemente para una información un poquito
poquito clarificatoria, la autoridad en los estados se reparte entre varios poderes. Sabéis que en una democracia como la que vivimos ahora tenemos por un lado el poder legislativo, ¿sí?, que es el que hace las leyes. ¿Quién es el que hace las leyes en un país? No, ¿Dónde se hacen las leyes? En el Congreso, Senado, Parlamento, ¿sí? El Parlamento es el lugar donde se discuten y se aprueban las leyes, ¿sí? A no ser que sea un decreto ley, que entonces ya tiene una vía mucho más directa para no pasar por el Parlamento. Pero en principio el poder legislativo es legislar y son los parlamentos, ¿verdad?, que hacen las leyes y las aprueban. Y luego está el poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El que manda. ¿Quién es el que manda? El gobierno, ¿vale? Luego las autoridades, ¿vale?, sean de gobierno, primer ministro, presidente, ministros, subsecretarios, ¿verdad?, delegados, presidentes de autonomías, alcaldes, ¿vale? Todos esto es el poder ejecutivo, son los que ejecutan las leyes que se han aprobado en el Parlamento. Y luego tenemos el poder que controla que esas leyes sean correctas y que se estén aplicando bien, que es el poder judicial. ¿Quiénes son el poder judicial? Los jueces, ¿vale? Tenemos los jueces, que todos los jueces dicen, a ver, cuando hay una ley, tenemos el Tribunal Constitucional y tal y cual, que examina las leyes para ver si realmente se ajustan a la Constitución. Pero a la vez los jueces lo que hacen es que cuando hay un conflicto de algo que se ha hecho mal, ahí se va al juez y el juez, de acuerdo con la legislación, decide si ese hecho que se le está acusando está mal, y si está mal recibe un castigo, o si realmente se está acusando falsamente y no merece castigo porque está de acuerdo con las leyes y es algo legal, ¿de acuerdo? Así que tenemos en una democracia estos tres poderes: el que hace las leyes, que es el Parlamento; el que las ejecuta, que es el Ejecutivo, los gobiernos; y luego también tenemos el Poder Judicial, que es el que decide que esas leyes se apliquen bien y, si no, imponer el castigo necesario por un mal uso, ¿vale? Por lo tanto, concluimos con estos primeros 3 versículos que hemos visto diciendo de que hay una llamada a la sumisión, a la obediencia a las autoridades que nos gobiernan, y en segundo lugar ya hay una advertencia contra desobedecer las leyes, porque todo esto, lo uno y lo otro, es algo que se opone a lo ordenado por Dios y que hay una posibilidad de castigo por transgredir las leyes, a la vez que hay también una recompensa si lo hacemos bien. Por eso pensemos ahora nosotros como cristianos, como creyentes. Es sabio y consecuente que como hijos de Dios, ¿verdad?, y como ciudadanos responsables en nuestro país, cumplamos las leyes de nuestro país, respetemos a nuestros gobernantes, los respetemos, no por lo que son como personas, sino por el cargo que ocupan, porque todo tiene que ver con el cargo y la responsabilidad que ocupan. Recordemos que Jesús mismo se sometió a la autoridad de sus padres, ¿sí?, también a las autoridades de los ancianos de la sinagoga, ¿vale? También a los guardias del templo cuando fueron a arrestarle, y también del gobernador romano cuando decidió entregarle para que lo crucificasen. Él se sujetó a las autoridades que Dios había establecido. Vamos a ver el segundo punto, el servicio del Estado. ¿Qué funciones tiene el Estado? Y vamos ahí a partir del versículo 4. Hasta aquí, ¿lo estáis entendiendo esto que explico? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Repito, una cosa es el ideal de Dios, otra cosa es la realidad humana, ¿vale? ¿Cuántos dictadores ha habido en el mundo? ¿Cuántos gobernantes que han hecho lo malo, que han perseguido a su propio pueblo, que se han enriquecido a costa del pueblo, que han sido y que son corruptos, ¿vale? ¿Cuántas leyes injustas que se han dictado, ¿verdad?, en contra de las personas por razones de su creencia religiosa, de su ideología política, de cualquier otro aspecto? Entonces, la realidad humana es muy distinta, ¿no?, a veces a lo que Dios quiso que fuera desde el principio y quiere que sea. Pero ahí está
la voluntad de Dios, lo establecido por Dios, y también, sobre todo, está nuestra responsabilidad, que es el punto con el que estamos tratando este asunto. Vale, el servicio del Estado. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿De qué se ha de cuidar? ¿De qué se ha de preocupar? ¿Para qué está? Porque es servidor de Dios para tu bien. En primer lugar, el Estado y los gobiernos y las autoridades están para el bien de la gente. Este es el principio. Que luego lo hagan mal, mira, es lamentable las consecuencias del pecado humano, ¿no? Pero la idea es que es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en mano lleva la espada, es decir, es la parte judicial que puede juzgarte y puede castigarte. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Está claro? Clarísimo, ¿eh? Está clarísimo. Esto nos pasa en casa con nuestros papás, hacíamos algo mal, ¡pop! Cachetillo, ¿vale? ¿Sí? O nos quedamos sin ver la televisión, o sin salir al patio a jugar, o sin no sé qué, ¿vale? Sin coger ese juguete. Bueno, pues eso. Ahora, mirad un detallito, fijaos la importancia que tiene esa palabrita servidor de Dios. ¿Ves que se repite 2 veces? Y abajo, servidor de Dios. ¿Sí? ¿Sabéis qué palabra es esa? La palabra diácono. ¡Wow! Esa palabra es diácono. Servidor de Dios, y es la misma palabra que se utiliza para los creyentes cuando se nos dice que somos diáconos para servir a Dios. ¿Sí o sí? Para que veáis el enfoque que Dios le da a las cosas, ¿vale? El enfoque de Dios, es decir, poca broma, con las cosas de Dios. Cuando Dios dice una cosa y la dice y usa una palabra determinada, es porque quiere que lo entendamos y lo respetemos, ¿vale? Muy importante. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, porque si lo haces mal, cachete que te va, sino también por causa de la conciencia, porque como han sido establecidas por Dios, estoy obligado y Dios me dice que me someta. A obedecer a Dios es someterme a ellos, ¿vale? Versículo 6. Pues por esto pagáis también, qué tema más delicado, ahora nos toca en el bolsillo. Tema delicado, ¿no, Ángel, el bolsillo? Que nos toque en el dinerito, que nos toque en la nómina, que nos toque en el monedero, eso no nos gusta a nadie, vamos. Por eso pagáis también los tributos, porque son, de nuevo, servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, ¿a qué? A servir a Dios, ¿vale? Pagáis tributos. Versículo 7. Y ahora nos dice cómo hemos de pagar los tributos. Versículo 7. Vale. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Está claro? Está claro, ¿no? Dice, la palabra de Dios es clarísima, ¿vale? Bueno, muy bien. Así que si alguien tiene pretensiones algún día de dedicarse a la política, o alguno que ya esté metido en eso, que sepa que por un lado la función pública tiene un propósito principal, que no es un propósito partidista, no es un propósito egoísta, es un propósito altruista, que quiere decir hacer las cosas para el bien de los demás, para el bien de los demás, ¿vale? La política es una función pública preciosa, y siempre lo he dicho. Me hubiera gustado ser alcalde de Santa Coloma y poder administrar los recursos públicos que se recogen con los impuestos para hacer cosas buenas para la ciudad. Y esa es la idea. Nunca, no debe haber mentalidades partidistas ni mentalidades egoístas, individualistas, ¿de acuerdo? La política no es para enriquecerse, no es para beneficiarse, ¿vale? No es para un prestigio social o un honor personal. La política es para servir. Ya el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. La política, la función pública, lo dice, son servidores de Dios para hacer el bien, para servir a todos y a toda la sociedad y a todos los demás. Así que si alguno, como me decía ayer, tiene vocación política, ¿vale? Y quiere prepararse para ello, que sepa clarísimo cuáles son las demandas de Dios para esta preciosa función, ¿vale?
Entonces, decimos y hemos leído que el Estado tiene autoridad porque debe de cumplir un servicio encomendado por Dios, que hemos dicho, que debe de buscar el bien de la gente, que debe de impartir justicia y castigar cuando las cosas se hacen mal y por lo tanto están al servicio de Dios, para nuestro bien, ¿verdad? Y eso es importante, ¿eh? Hemos hecho notar que la parte judicial de nuestras autoridades, los jueces, tienen que aplicar la justicia mediante justos juicios y es consecuente con la prohibición de que cada uno se tome la justicia por su mano. ¿Para qué existe los jueces? Precisamente para que no nos tomemos la justicia por nuestra mano, para que no nos vengamos. Y esto enlaza perfectamente con el final del capítulo 12, donde Dios nos ha estado diciendo, versículo 19, 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Vale? Así que los tribunales están para aplicar la justicia y dirimir quién tiene razón, quién no tiene razón, si hay culpabilidad, no hay culpabilidad, si merece castigo o no merece castigo. Son los tribunales. No debemos. Ya sabéis que en algunas maneras, a veces, lo digo a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces te hacen algo, o le hacen algo a alguien de tu familia o lo que sea, y te entran unas ganas de tomarte la justicia por tu mano. Dice, yo lo cojo, lo ahogo, lo aprieto bien y lo envío al otro mundo, ¿vale? Y lo envío al otro mundo. Yo lo he pensado, Yo lo he pensado, sí, a veces. A veces hay gente que he visto que ha hecho algo mal, o a alguien cercano de la familia o lo que sea. Digo, yo cojo 3 o 4 matones, voy con ellos, los cojo, le damos una paliza y lo enviamos al otro barrio, lo enviamos. La naturaleza humana, la naturaleza humana y el pecado, tal y cual. Es más, la policía de Santa Coloma una vez, acerca de los delincuentes que nos entraban en la tienda a robar no sé qué, dice, mira, coges, le pegas un tiro y lo tiras luego por un barranco que nadie sepa que tal y cual todo esto. Dice, ya sí se te acabó. Bueno, la justicia por nuestra mano. No, a veces estos arranques que tenemos de pelearnos, ¿verdad? De ya me las pagarás y toda esa historia, bueno, debemos de, dentro de un límite, ¿vale? Yo recuerdo la biografía de Billy Graham, que ya murió, el gran evangelista de Estados Unidos, ¿verdad? Dice que él estaba un día en su casa, porque él vivía en un pueblecito pequeño allí en la media montaña, y entonces una vez entraron a su casa, ¿no? Delincuentes a robar, y él se defendió. Claro, la defensa propia sí que es legítima, ¿vale? La defensa propia es totalmente legítima. Y él se defendió, pues a veces de puñetazos o lo que fuera. Se defendió y los echó. Vamos, huyeron delante de él. Bueno, yo en la tienda me he encontrado 2 veces con que estaba yo en la tienda casi a la hora de cerrar, por la mañana a la 1:30, y tal y cual, y estaba yo dentro, y me entra un muchacho, y allí, y tal, y venía a amenazarme. Pues nada, cogí, pues, con fuerza, lo empujé hacia afuera, me salí yo afuera, le dije, bueno, aquí te espero, estoy llamando a la policía, ya saldrás, ¿vale? En una ocasión y en 2 ocasiones también. Es decir, no quiere decir que no nos podamos defender, no quiere decir que no podamos utilizar la defensa propia, claro que sí, ¿vale? Pero siempre de una manera proporcional, ¿vale? Si te ha dado un pisotón, hombre, no lo machaques ni le dejes la cara morada, a ver si me entiendes, De manera proporcional, la defensa propia es legítima, pero no la venganza. Esto dice el Señor que no debemos de hacerlo. A la vez el Estado también debe recompensar la verdad a las personas, y el Estado, cuando hemos dicho que tiene la responsabilidad de hacer el bien a la gente, esto incluye leyes justas, programas de ayuda social, mantener la paz, el buen orden social, cuidar de la infancia, promover el trabajo, garantizar el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la jubilación, al bienestar de las personas, ¿de acuerdo? El Estado recibe todos nuestros impuestos, como luego veremos, sencillamente para devolvérnoslos en beneficio de la nación. ¿Lo entendemos esto? Los países que más pagan impuestos y que más lo hacen voluntariamente son aquellos que tienen gobiernos que luego favorecen
con esos impuestos de la mejor manera a la población, con buenos servicios públicos, buen transporte, buena vivienda, buen trabajos, sanidad, educación, jardines, orden social. Claro, la gente dice, vale, lo pago a gusto, porque es que luego lo disfrutamos, ¿de acuerdo? Este es el gran objetivo que ya hemos leído, hacer el bien que tienen los gobiernos, ¿vale? Porque es el propósito de Dios. Cuando Dios creó la creación, la creó, dijo, es buena en gran manera, y Él se cuida de bendecir la creación y a los hombres, y nos bendice, y todo lo que hace es para nuestro bien. Estos que son servidores de Dios, ya lo hemos leído, deben de hacer lo mismo, el bien hacia los demás, ¿vale? Entonces esta es función del Estado muy importante. Y acabamos con el cobro de los impuestos, simplemente haciendo notar aquella frase que el Señor dijo cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, a ver, ¿es lícito pagar impuestos? Claro, la pregunta ahí tenía su retranca, ¿eh? ¿Por qué tenía su retranca? Porque Israel, los judíos, estaban sometidos ¿a qué imperio? Al Imperio Romano. ¿Y para quién iban los impuestos? Para el Imperio Romano, para mantener el ejército que les oprimía, para mantener los gobernadores que no eran judíos, eran romanos, ¿vale? Y de alguna manera, no, la cosa decía, hombre, yo voy a pagar impuestos para encima mantener a estos soldados que luego son los que nos hacen daño, para estos gobernadores que nos prohíben tantas cosas de nuestras cosas y tal y cual, y nos tienen sometidos, tal y cual, yo voy a pagar impuestos para estos, ¿vale? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Eso, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Señoras y señores, ¿por qué? Porque vivimos en dos realidades, los cristianos. Por un lado somos ciudadanos del reino de los cielos, damos a Dios lo que es de Dios, amor, obediencia, respeto, adoración, alabanza, ¿verdad que sí? Servicio, pero por otro lado somos ciudadanos de aquí de la tierra, ¿no? Y también debemos de respetar a nuestras autoridades y pagar los impuestos correspondientes, porque ellos, para poder hacer la función que hemos dicho, necesitan estos impuestos. Y así que debemos de hacerlo de esta manera, ¿no? Sometiéndonos a la autoridad, honrando a los representantes de la autoridad, pagando los impuestos y contribuciones y orando por el buen funcionamiento de las instituciones. Muy importante. Quiero acabar con una sencilla aplicación. Pensando primeramente en nosotros y nos preguntamos, ¿soy yo, Manel, soy yo un buen ciudadano? ¿Soy yo un buen ciudadano? ¿Respeto a la alcaldesa de mi ciudad? ¿Respeto a los gobernantes de Cataluña? ¿Respeto a los gobernantes de mi país, España? ¿Vale? ¿Los respeto? ¿Vale? Importante. ¿Soy un buen ciudadano pagando mis impuestos? Pago mis impuestos, impuestos sobre la renta. Bueno, los demás, estos impuestos directos, los están impuestos indirectos, que es que con cada cosita que compras pagas un IVA, ¿sí o sí? En realidad el gobierno recauda mucho más con el IVA que con la declaración de la renta, evidentemente. O sea, con cada cosita que compras, ese abanico que has comprado, ese móvil, ese pañuelo, esa ropa que llevas, esos zapatos, ese calcetín, ¿vale? Con cada cosa, gafas que has comprado, con todo has pagado un IVA. Y ese IVA, impuesto sobre el valor añadido, se va directamente para el Estado, ¿de acuerdo? Así que pago mis impuestos, ¿verdad? Soy un buen ciudadano. Esto nos lo hemos de preguntar respecto a las de esto, ¿vale? Y respecto a Dios, y ahora me voy un poquito al tema un poquito también espiritual, ¿verdad? Para con Dios, le doy a Dios lo que le corresponde, es decir, reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, le acepto su voluntad
sobre mi vida, busco su voluntad para hacerla, ¿vale? Sabiendo que además es para mi bien, igual que debe de ser el ejercicio de la autoridad. Me siento siervo de Dios para servirle, para amarle, para obedecerle, para honrarle, ¿verdad? Al que honra, honra, dice el versículo 7, ¿verdad? Le doy lo que le debo a Dios, le doy a Dios lo que le debo, gratitud, obediencia, honra, amor, mi tiempo, que gobierne mi vida, ¿vale? Estas preguntas son las importantes. ¿Ofrendo para Dios? ¿Pago mis impuestos a Dios? Es decir, ofrendo para Dios también de una manera generosa, voluntaria, gozosa, alegre, ¿vale? Todas estas cuestiones se derivan pues de estas otras, ¿no? Si a nivel terrenal estoy obligado a reconocer, honrar a las autoridades, someterme a ellas y además contribuir con mis impuestos, ¿qué para con Dios? Mucho más, ¿no? Para aquel que nunca hará un mal gobierno, nunca se corrompe, nunca actúa egoístamente, nunca es un tirano, ¿verdad? Nunca busca el mal de los demás, sino Dios que es todo lo contrario, que es el maravilloso gobierno de Dios, y es el gobierno que veremos, atención, ejercido por el Señor Jesucristo en el reino milenial cuando se instale aquí en la tierra. Las profecías todas hablan de esto, de que un día el Señor Jesucristo reinará aquí en la tierra y demostrará cómo se reina, de acuerdo con el amor, la justicia, la verdad, traerá la paz, traerá el gozo, traerá prosperidad, traerá sanidad a las naciones y buscará y traerá todo el bien y la bendición para las naciones. ¿Me entiendes la idea? Esto es el ideal de Dios. Los hombres, pobrecitos, miserables de nosotros, hacemos las cosas de cómo las hacemos, pero aún así estamos obligados a aceptarlo y siempre que no vaya en contra de la voluntad de Dios ni sea malo para nuestra vida. Así que el Señor nos ayude, que en nuestras relaciones como ciudadanos seamos buenos ciudadanos, como buenos creyentes, y eso consecuencia de que somos buenos hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pedriño, ¿nos despides? La palabra de Dios que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Lo dice Pablo a Timoteo. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos paz. Paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y luego da el porqué. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Si vivimos en una sociedad de paz, el Evangelio puede llegar más fácilmente a las personas. Que vivamos una vida de paz y de tranquilidad para que todos lleguen a conocer la verdad. ¿Amén? Oramos por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por la autoridad que el Señor ha delegado en estas personas. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque tú retas nuestro corazón rebelde. No somos criaturas que nos contentemos fácilmente con la autoridad. Somos rebeldes por naturaleza. Desafiamos continuamente, Señor, todo aquello que está por encima de nosotros, empezando por ti. Cuando pecamos, cuando desobedecemos tus mandamientos, cuando desobedecemos, Señor, tu voluntad, perdónanos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros porque somos de naturaleza rebelde. Nos cuesta someternos. Señor, queremos anhelar tu reino, como decía Jesús en su oración. Queremos buscar primero tu gobierno. Señor, tu gobierno, tu reino y tu justicia, que no van separados, van juntos siempre. Cuando tú reinas, Señor, hay justicia. Señor, que eso sea lo primero de nuestras vidas, Señor. Y después tú lo vas a añadir todo. Vas a poner los gobernantes que necesitamos. Vas a poner las leyes, Señor. Vas a permitir que aquello que pase, Señor, sea para nuestro bien. Señor, y ahora en este momento terminamos este tiempo, Señor, orando por aquellos que nos gobiernan, por nuestros alcaldes de nuestras ciudades, Señor,
por los gobernantes de las comunidades autónomas, como Cataluña, donde estamos, Señor, por los gobernantes de España, por sus decisiones, Señor, que sean de bien para toda la población del pueblo español. Señor, y para aquellos que venimos de otros países, aquellos que venimos, Señor, con la esperanza de encontrar una vida más justa, más digna, trabajo. Señor, que España sea un país próspero, abierto, Señor, compasivo con aquellos que vienen huyendo de guerras, de situaciones complicadas, de maltrato. Señor, como iglesia queremos ser un espacio de tu reino en este mundo, Señor. Donde hay partes del cielo aquí en la Iglesia Viva, donde hay personas que vienen huyendo, no necesariamente de sus países, a lo mejor de la situación de sus casas, Señor, y aquí encuentran que tú gobiernas y que tú reinas. Señor, queremos aprender a valorar aquello que nos has dado. Señor, queremos dar al César lo que le pertenece, al Estado español, a las autoridades, Señor, y no dejar de darte a ti lo que tú te mereces, Señor, que es nuestra vida, que es nuestra adoración, nuestra familia, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que bendigas y llenes de sabiduría a los gobernantes, Señor. Gracias porque anhelamos que tu reino venga, Señor, y que Jesús finalmente gobierne sobre toda injusticia y traiga paz, y traiga armonía, y traiga, Señor, esa tranquilidad eterna que viviremos bajo su gobierno, bajo su presencia, Señor. Eso lo viviremos aquellos que hemos creído en ti, Jesús. Señor, invitamos, Señor, y animamos a que todos aquellos que no han decidido todavía poner su confianza en ti y esperar con ansias, con ganas, que tú vengas a reinar y a gobernar finalmente y definitivamente sobre todo, que lo hagas, Señor, que te conozcan, que sepan que tú eres el Rey bueno, verdadero, que la humanidad se merece, necesita. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.